Encontramos estudiando esta primera carta a los Corintios. Nos encontramos ya en el capítulo 10. Hoy vamos a empezar el capítulo 10 y estamos dentro de una sección donde Pablo trata sobre los sacrificados a los ídolos y Pablo va a tratar desde diferentes ángulos cómo se maneja todo esto y plantea en cuanto a cómo la iglesia, que va a tener personas con una débil conciencia y con una fuerte conciencia, y cómo debe actuar cada uno en base a esto. Luego Pablo va a tratar en cuanto a su libertad que él también tiene en Cristo, y esa libertad le sirve a él como para poder manejar su apostolado de una forma única. Planteamos acerca de que no va a haber ningún otro apóstol Pablo, un hombre que el Señor escogió como un instrumento para utilizarlo en un contexto único. Y nos encontramos en este capítulo 10 donde Pablo va a mirar un poco hacia atrás, va a mirar un poco hacia la historia de la nación de Israel, y era muy habitual, ¿sí?, para la iglesia, ¿no? O sea, tanto la iglesia primitiva como nosotros hacemos una mirada hacia el pasado, hacemos una mirada hacia atrás, miramos el Antiguo Testamento, y en él encontramos grandes verdades de Dios que tienen una aplicación a nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a tener la lectura, ¿sí?, del versículo 1 del capítulo 10 hasta el versículo 13. Dice así, ¿sí? Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hasta ahí la lectura, ¿sí? Y eso vamos a tratar de abarcar en el día de hoy. Nos encontramos nosotros con el versículo 1 donde Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Lo primero que tenemos que notar nosotros en todo este relato que va a ser justamente es de alguna manera una identificación con el pueblo de Dios, ¿sí? O sea, trata de generar una cierta similitud entre el pueblo, la nación de Israel, como con la iglesia, porque detrás de eso va a sacar enseñanza. Así como Dios obró con ese pueblo, así Dios también va a obrar con el pueblo de hoy, que es la iglesia, y quiere que justamente no ignoren esto que pasó ya, y que es un evento histórico. Y dice, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Así que lo que va a hacer Pablo, va a estar citando un poco ciertos eventos, un poco por momentos ordenado y por momentos se desordenan en la secuencia de eventos cronológicos, pero lo que deja bien claro es que todos ellos pasaron. O sea, hubo un grupo que salió de Egipto, ¿sí? Todos ellos, con algunos más que los siguieron de Egipto, y continuaron hacia la salida que Dios le estaba dando a través de Moisés. Así que hubo un grupo grande, todos ellos, ¿sí? Y si ustedes miran los primeros versículos, vamos a ver que repite mucho la palabra todos, ¿sí? La podemos ver en el versículo 2, todos en Moisés. Versículo 3, y todos comieron, ¿sí? Versículo 4, y todos bebieron. Y están mostrando acá de que hay algo que todo el pueblo hizo. O sea, que todo el pueblo gustó
de algo que Dios había dado, de algo que Dios había hecho, y que gustaron la benignidad de Dios, que vieron que Dios estuvo con ellos, todos ellos por igual, no hubo diferencia, no hubo acepción de personas, ¿sí? Todos tuvieron los mismos privilegios, ¿sí? Y Pablo quiere recalcar esto, ¿no? Entonces nos menciona justamente versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron, versículo 3, el mismo alimento espiritual. Y nosotros podemos, cuando miramos estos pasajes, dar quizás una mirada hacia atrás también, ¿no? Vamos a tratar de mirar algunos pasajes del Antiguo Testamento, así que prepárense para dar vuelta a las páginas, porque, por ejemplo, cuando nos habla ahí en versículo 3, en Éxodo 16, nosotros nos encontramos con este ejemplo, ¿sí? Yo se los leo en el versículo 35, dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Así que toda su habitación, todo el tiempo que estuvieron dentro del desierto, todo ese periodo de tiempo, disfrutaron de la provisión de Dios, de ese maná del cielo. Y si ustedes lo conectan con el Nuevo Testamento, van a ver que justamente el Señor Jesucristo va a hacer alusión a eso, que Él es el pan también, ¿no? Que Él era aquel que es lo esencial para la vida. Y va a decir justamente que en este contexto, todos ellos gustaron esto, todos. No hubo acepción de personas, todos tuvieron la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Necesito que observen acá el todos y cada una de las cosas que mencionan los primeros versículos, porque en la segunda etapa, el segundo párrafo, que va a comenzar en el versículo 6, hay un quiebre, ¿sí? Y de ahí ya no es todos, ya ahí comienza a haber grupos después del versículo 6. Y Pablo va a citar esos grupos y qué hicieron cada uno de estos grupos. Entonces luego va a decir, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces acá tenemos otra comparación de que todos gustaron, todos disfrutaron de todo esto. Tenemos dos eventos donde se nos menciona que esto pasó. Uno fue en Éxodo 17:6, que es justamente la primera vez que pasa, ¿sí? La primera vez que Dios va a decir esto. Dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y esta es la primera vez que va a pasar esto, este evento milagroso del cual todos gustaron, todos lo vieron. Pero después hay una segunda vez, es en Números, la relata 20, versículo 11, dice así: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y esa es la segunda vez que se nos relata este evento, ¿no? O sea, dos momentos diferentes en este periodo de tiempo, en el peregrinaje acá en el desierto. Y conocemos que la segunda, Moisés golpeó cuando no debía hacerlo, pero nos menciona que todos gustaron de esto. Y justamente acá está haciendo alusión, versículo 4, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, bueno, acá nos menciona y hace una comparación con que esta roca y quien lo estuvo guiando, protegiendo, sustentando, ayudando y todo fue el mismo Señor Jesucristo en ese periodo. Ahora bien, cuando se menciona acá que porque bebían de la roca espiritual que los seguía, es una frase que trajo diferentes interpretaciones en cuanto a esto, y había en el tiempo de Pablo una manera de interpretar esto, que era como que la roca literalmente lo estaba siguiendo durante el peregrinaje, que lo estaba siguiendo, y ese era un punto de vista en el tiempo, ¿sí? Era una historia rabínica que se transmitía. Recuerden que más allá de que el pueblo de Dios en ese tiempo, la nación de Israel, tenía la Escritura, ¿sí? Recuerden que en el tiempo en el que llega el Señor Jesucristo, ya no era tan palabra de Dios todo,
sino que había palabra de Dios, tradiciones, costumbres, mitos y cosas que se fueron pasando de vía oral y no todo era como entendemos nosotros que supuestamente el pueblo de Dios era tan riguroso con la palabra de Dios. Había muchas tradiciones, muchas cosas que decían los rabinos. Bueno, esta es una de ellas. Claro que el pasaje no tiene que ver con ese sentido, sino que está hablando de que era Cristo mismo que estaba ahí, era el mismo que intervenía y justamente es aquel que estuvo obrando durante todo el tiempo. Y versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así que en este versículo 5 va a terminar esta primera sección donde va a decir justamente que aunque Dios estuvo obrando con todos y a todos los benefició, y a todos les dio privilegios, y todos vieron milagros, y todos vieron todo lo que estuvo pasando en el desierto, pero aún antes, cuando estaban saliendo de Egipto, todo lo que Dios hizo a través de la plaga, dice que pasó algo acá. No de todos agradó Dios. Este versículo 5 está haciendo de alguna manera, termina, pero es como da un puntapié inicial para el párrafo siguiente. Y quiero que me acompañen a Números capítulo 14. Ahí sí, acompáñenme por favor ahí. Y ahí nosotros vamos a ver justamente en esta oportunidad por qué dice que no se agradó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué si Dios los sacó de Egipto, por qué después no se agradó de ellos? El deseo de Dios era ir a matarlos afuera. ¿Por qué lo hizo? Bueno, el versículo 28, Dios lo va justamente a dar un mandamiento de que vayan a espiar la tierra, van a mandar un representante de cada tribu, y luego de eso, ¿sí?, ellos van a dar un reporte, y de los 12, 10 son negativos, estos reportes. Entonces había... Todo el pueblo estaba siguiendo, la gran mayoría del pueblo estaba siguiendo lo que decían estos 10 en vez de lo que decían estos 2, que estaban a favor del Señor, que era justamente Josué y Caleb. Y el versículo 28 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hasta ahí nomás la lectura. Así que lo que tenemos acá es que a pesar de que todos gustaron el obrar de Dios, este grupo se atribuyó que dependía de ellos la victoria. Cuando este grupo entra a espiar la tierra de Canaán y ve todos los gigantes y ve todo lo que había en ese lugar, se acobardaron. Pero fíjense ustedes que ¿quién venció el ejército de un poderío mundial en ese entonces, que era el poderío de Egipto? ¿Quién lo venció? ¿Fue el pueblo? ¿El pueblo levantó aunque sea una espada para hacer algo? ¿Alguno con un palo le pegó a un egipcio, a algún capitán? Dios mismo lo hizo. El Señor lo hizo posible. Las plagas que pasaron ahí en Egipto, ¿en cuáles de ellas el pueblo hizo que pasaran cosas milagrosas? Ninguno tuvo parte en eso. ¿Qué les llevó a ellos a pensar que dependía de ellos la victoria en esta tierra que Dios les había prometido que se le iba a dar por heredad? ¿Qué les metió en la cabeza a ellos que ellos debían tener la victoria? No dependía de ellos, nunca dependió de ellos, siempre dependió de Dios. Dios les iba a dar la victoria. No le creyeron a Dios. No le creyeron.
Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solo debían creer y no le creyeron al Dios que hizo todo lo que hizo. Y como no le creyeron a Dios y comenzaron a desanimar a todo el pueblo estos días y todos comenzaron a quejarse en contra de Dios, porque la incredulidad se manifiesta con quejas, con murmuraciones, con un montón de cosas. Con acciones se manifiesta la incredulidad, con acciones apresuradas. Entonces dice el pasaje que estamos estudiando en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. No le agradó su incredulidad. Y por causa de eso, ¿sí?, porque vieron tantos milagros, tanto obrar de Dios, ellos se quedaron muertos en el desierto. Hasta que no muriera el último no podían entrar en la tierra de Canaán. Así que todos debían morir. Y eso fue lo que pasó. Lógicamente, la gran mayoría que estuvo viviendo de esa manera tuvo las consecuencias de su propio pecado. No es que Dios no quiso que ellos entraran a la tierra. Dios proveyó todo. Pero el pueblo se rehusó a creer en Dios, a creerle a Dios. Y por causa de eso, iba muriendo uno por uno, y en oportunidades cientos por cientos, y en oportunidades de a miles morían. Por no haberle creído a Dios. Pero también aquellos, tanto Josué, Caleb con las tribus y aquellos que creyeron, y aún los niños menores de 20, como se menciona en la Escritura, ellos no tuvieron las consecuencias de su pecado. Ellos vivieron un tiempo de prueba, porque ellos en esa parte no tuvieron que ver. Pero bueno, a veces, inevitablemente, cuando el pecado llega, afecta a quienes también agradan a Dios, también le creen a Dios y quieren vivir como Dios le agrada, aún ellos son afectados, pero Dios siempre torna todo para bien. Y Dios va a probar los corazones, y Dios va a trabajar en ese peregrinaje, junto con Moisés, Caleb y Josué, con todas sus tribus y todos los niños. Dios estaba probando sus corazones. Detrás de cada uno de los eventos que vas a ver, de versículo 6 hasta el versículo 10, vas a notar, no vamos a leer todos los pasajes completos, vamos a leer solo algunas oportunidades, unos pasajes nomás de ahí, pero te animo a que lo leas en tu casa después y que puedas notar que detrás de cada evento trágico, detrás de cada situación de pecado, cada consecuencia, cada disciplina de Dios, también Dios usó eso para bien. Y vas a ver qué cosas pasaron después de eso. No hay nada que Dios no pueda tornar en bendición para otros. Para los que sufren, sus consecuencias. Pero para el resto que está alrededor, los que están actuando ahí, Dios fue trabajando, fue obrando y fue bendiciendo y fue exaltando y honrando a quienes vivieron conforme a lo que Dios había establecido. Versículo 6, acompáñenme ahí por favor. ¿Sí? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que lo primero que vamos a ver acá que Pablo está citando es que justamente todo esto que estuvo pasando fue algo que Dios lo va a usar para nuestra enseñanza. Todos estos eventos que va a citar ahora es riqueza en enseñanza. El objetivo de Dios es justamente que nosotros, al mirar este evento histórico, estos eventos históricos, podamos ver de la vereda de enfrente, de la vereda de la santidad, que no andemos como ellos anduvieron. Vieron que a veces
ay, pero yo tengo que probar y tengo que gustar y tengo que ver para saber si es malo, si es tan así como dicen en la iglesia, así como dicen mi papá y mi mamá, que si hago esto me va a pasar aquello. Dios ha dejado la palabra para que nosotros estemos del lado de la santidad y no crucemos a la vereda enfrente. Es lo mismo que Dios le dijo a Adán, que no comiera, ¿sí?, del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque si comiera eso, de cierto morirá. Y Dios le estaba diciendo, quédate de este lado de la santidad, de la integridad, quédate de este lado, no pases para el otro lado, porque vas a conocer lo bueno como lo malo. No hace falta que cruces para allá para saber que es malo. Yo ya te digo que es malo, no vayas, no lo hagas. Y sin embargo, conocemos la historia. Pecamos todos nosotros juntamente con Adán. Así que esto es lo mismo. Estos eventos que va a citar el apóstol Pablo son para nuestra enseñanza, para que nosotros no crucemos la vereda enfrente del pecado, para que entendamos, sí, murmurar tiene sus consecuencias. Sí, codiciar cosas malas es malo. O sea, Dios está diciendo, no lo hagas. Y está dejado eso para que podamos aprender. Y dice este versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En Números 11, versículo 4, ¿sí?, pero hay todo un contexto ahí, justamente va a decir lo siguiente. Y la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Claro, se había mezclado un grupo, ¿sí?, de los que habían salido de Egipto con el grupo de Israel. Salieron. Cuando están saliendo, ¿sí?, pasaron, vieron todos los milagros, pero este mismo grupo que estaba con el pueblo, que se unió en esta salida de Egipto, al ver las obras de Dios, comenzaron a ver que siempre comían ese pan que caía del cielo. Fue lindo no trabajar, fue lindo hacer un montón de cosas, pero de pronto comemos siempre lo mismo. ¿Sí? Y comenzaron ahí a quejarse y decir, ¿por qué tenemos que comer siempre lo mismo, siempre esto? Siempre? Y comenzaron a quejarse. ¿Quién le estaba proveyendo ese maná del cielo? Dios. Y comenzaron a quejarse en contra de aquel que les proveía de eso. Y comenzaron a decir, ¿te acordás lo que comíamos allá estando en Egipto? Y comenzaban a acordarse de ese pescado que comían, de todas las cosas que estaban comiendo en Egipto, qué rico era, ¿te acordás? ¿Sí? Y comenzaron a quejarse. Ahora tenemos que comer este pan, ¿sí? Y lo dicen a ese pan con menosprecio. Y comenzaron a quejarse de todo lo que él estaba proveyendo, estaba sustentando, estaba dando. Y por causa de eso, Dios escucha todo eso e interviene en ese momento. Ahora, ¿era malo comer pescado, comer las verduras que menciona ahí? De ninguna manera era malo. No era malo. Todas esas cosas el pueblo de Dios podía comer, y aún después de que las leyes levíticas también dicen, y estaba dentro de eso que se podía comer. No era malo, no era pecado comer eso. El problema es que ellos comenzaron a ese deseo sano a convertirlo como una obsesión. ¿Vieron cuando uno se le mete algo en la cabeza? Desea tanto algo que se llena la cabeza de eso y se obsesiona con eso. Y ahora está infeliz porque no lo tiene. Si tendríamos, y cómo sería todo, y comenzó el pueblo a hacer de esa manera. Por supuesto que esto a Dios no le agradó e intervino en toda la situación. Y dice, bueno, yo le voy a dar codornices, y después de eso, Dios interviene en disciplina y termina muriendo mucho de ese pueblo que se quejó. Así que acá hay un grupo que deseó algo bueno,
Pero ese deseo bueno lo convirtió en una obsesión, en una codicia. ¿Sí? Algo normal, algo que no es pecado, se obsesionaron y lo transformaron en codicia. Y entonces nosotros, dice Pablo, tenemos que pensar en cosas que están a nuestro alrededor, que pueden ser buenas, y está bien, y no son pecado, pero que no se nos meta en la cabeza ese punto de codiciarlo. Y de tener esa casa, y de tener ese auto, y de tener ese trabajo, y de tener esa profesión, tener esa posibilidad, esos contactos, ese acomodo, de tener, ¿sí?, tales beneficios que el otro tiene, y se transforma en una obsesión. Y ahí empezamos a codiciar cosas malas. Algo bueno, algo que no es pecado, se transforma en pecado. Y Pablo dice, miremos la historia, aprendamos, que no nos pase lo que les pasó a ellos. Tomemos lecciones del pasado. Y de eso se trata esta parte, ¿no? De una mirada hacia atrás y sacar lecciones de ese pasado, porque están puestos para nuestra enseñanza. La historia nos sirve para aprender. Aunque muchos la quieran ignorar, aunque muchos quieran tapar por conveniencia, siempre la historia es una oportunidad de aprendizaje, de no cometer los mismos errores, o cómo modificamos cosas para no volver a caer en lo mismo. Y este nos habla del versículo 6. Ahora el versículo 7 tenemos justamente ahí: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32 nos menciona todo esto de lo que estuvo pasando. Y versículo 1, yo se los voy a leer de Éxodo, los que quieren acompañarme, yo voy a leer algunos versículos de ahí. Éxodo 32, 1 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 6 dice así: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Así que lo que tenemos acá es que Moisés estaba allá en el monte recibiendo las tablas de la ley, y como no pasaba nada, algo había que hacer. ¿Sí? O sea, alguien tiene que hacer algo acá. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Moisés había subido al monte y el pueblo lo único que tenía que hacer era quedarse ahí, nada más. Solo eso tenían que hacer. Pero no. Pasaron los días, che, ¿y si hacemos algo? Che, y comenzaron a preguntarse entre ellos, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos algo, no puede ser que nos quedemos así. Y el referente en la ausencia de Moisés, ¿quién era? Aarón. Y se acerca y dice, bueno, hacenos dioses. Ya que no tenemos nada que hacer, ¿sí?, hagamos algo. Y dice, bueno, a ver, tráiganme ustedes justamente todos los pendientes, todas las cosas que tengan, los aros y las joyas, y vamos a hacer ídolos. Y así de pronto comienza el pueblo a adorar a esos ídolos, y Aarón dice justamente, he aquí los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué dioses sacaron al pueblo de la tierra de Egipto? A pesar de que Dios quería ser glorificado a través de este pueblo, parte de este pueblo continuamente iba detrás de los deseos de su propio corazón. Y habían salido de Egipto, pero tenían los dioses en su corazón. Y a pesar de que eran parte del pueblo de Dios, la idolatría estaba en su corazón. Y le atribuían, ¿sí?, a lo que ellos creían que les había dado esa liberación. Entonces justamente el Señor le dice a Moisés que baje. Y comienzan a escuchar ahí, cuando están bajando con Josué, mucho ruido, y estaban danzando, cantando, alegrándose, ¿sí? Se
juntaron a comer y a beber. El beber no es bebida sin alcohol. ¿Sí? No es un juguito Tang, como decimos acá, ¿no? No era agua, ¿no? Bebieron. Y claro, ¿qué es lo que hace la bebida alcohólica cuando comienza a ingresar en el cuerpo? Quita la sobriedad, quita el juicio y comienza a quitar la posibilidad de tomar decisiones sabias, sanas, y comenzaron a tergiversarse sus pensamientos y sus acciones. Y fueron detrás de eso. Y lo que quizás estando sobrios no hubiesen hecho, lo hicieron ahí borrachos. Y va a caer todo esto en desagrado delante de Dios y va a haber juicio también para eso. Y versículo 28 de Éxodo 32 dice: y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Como 3.000 hombres fueron muertos. Y ahí no cayó algo del cielo. Ahí Moisés se pone en la entrada y dice, bueno, ¿quién está conmigo? Y sale el grupo de los levitas ahí, de la tribu de Leví. Y dice, maten a sus amigos, a sus familiares, maten a todos los que están ahí, que están en idolatría. Y ellos comenzaron a matarlos. Y a partir de ahí, el pueblo de los levitas es consagrado a Jehová por su acto. Y vemos detrás de cada pecado que Dios obró, que Dios aún así fue honrando a los que quisieron agradarle. Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos con nuestras manos, las obras de amor. Cuando hacemos algo, Dios no lo toma en poco. No queda ahí a que nadie... No te preocupes si las personas no lo ven. Dios lo ve. Y en su momento Dios va a honrar. Imagínate ese momento. Moisés no estaba, el que era el líder en ese momento les da la posibilidad de que pequen deliberadamente. Y bueno, che, dale, vamos. Pero no seas tonto, no te quedes ahí, venite, sumate. Si no está Moisés, si no pasa nada. Andá a saber si va a venir Moisés, nadie sabe lo que le pasó. Capaz que vamos a morir en el desierto. Andá a saber las conversaciones y la incitación a eso. Y las convicciones firmes de estos hombres que no participaron de esos pecados. Y Dios los honró. Y los escogió a través de sus actos de obediencia, de convicciones firmes. Entonces Pablo está diciendo acá que no permitamos que la idolatría y cosas que podamos acarrear quizás de nuestra vieja vida sean un estorbo para alumbrar como el pueblo de Dios que somos. Que todas las cosas que hay en nuestro corazón, que las evaluemos, que las sacamos a la luz para que la palabra de Dios las juzgue y veamos si esas obras son hechas en la luz y si son buenas. Y si son malas debemos reprenderlas y debemos alejarlas de nuestra vida porque Dios quiere ser glorificado a través de nuestras buenas obras, de nuestro andar, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y que no permitamos que nada de esas cosas que son comunes para el alrededor se conviertan en ídolos en nosotros. Versículo 8 dice así: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y este versículo, fíjense que dice, ni forniquemos. Y ahí tenemos justamente algo que ya se viene hablando, ¿sí? Habíamos hablado de todo lo que vivía, ¿sí?, la ciudad de Corinto y toda la fornicación era muy común, todo lo que se vivía era muy común, cero moral, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de eso inevitablemente pensamos en el presente, ¿no? O sea, cero moral, todo vale, no importa nada, sí. Y eso vivían y era muy normal. Y Pablo trató el hecho de la santidad y cómo debían sus cuerpos ser para Dios y no prestarlo hacia la fornicación y que debían huir de la fornicación
Y cuando también se habla en cuanto a idolatría, está ligada la idolatría con la fornicación, ¿sí? Porque era parte, aún dentro de los ritos que las sacerdotisas que salían de Corinto, eran justamente prostitutas, ¿sí? Que estaban relacionadas justamente al culto religioso. Así que tanto la inmoralidad sexual como la idolatría iban muy ligadas, muy de la mano. Y acá Pablo va a citar justamente esto de Números, capítulo 25, ¿sí? Ahí tenemos varios versículos, y este pasaje, yo le explico, después leo algunos versículos de Números 25. Del 1 al 18 es todo el pasaje, pero justamente acá lo que tenemos es, ¿se acuerdan? Josu nos compartía hace muy poco sobre las iglesias de Asia Menor, de Apocalipsis, que se mencionan las 7 iglesias, y ahí aparece Balaam y Balac, ¿sí? Y justamente después de todo esto que estuvo pasando, y detrás de Balaam bendecir al pueblo de Israel, a pesar de que no quería Balac que lo bendijese, sino que lo maldijese, bueno, nunca pasó eso, y después termina ese capítulo anterior, el 24, en silencio, pero aparece en este capítulo ya 25 como una idea de que Balaam le dijo cómo podía maldecir al pueblo. Y es lo que se entiende detrás de la escritura en eventos siguientes. Versículo 1 dice de Números 25, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, versículo 2, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus ídolos y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24.000. Y murieron de aquella mortandad 24.000, dice, ¿sí? El versículo 9. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote de Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y en todo este pasaje Dios va a actuar y va a haber la muerte, según él nos cita acá, en este pasaje en Números, que murieron 24.000, ¿sí? Y que en un momento estaban ahí lamentándose en el templo y demás, y se acerca uno de los, justamente un israelita se acerca con una moabita, y en todo es cerca del templo de Dios, y estaban lamentándose por lo que estaba pasando, y aparece Fines, y tira una lanza y mata a los dos que se acercan ahí, y a través de ese momento se va a consagrar a este hombre y se va a hacer una promesa. Dios va a honrar a este hombre por este celo que tenía por la santidad de Jehová. Y como les decía, Dios siempre fue glorificado a través de cada evento, cada cosa que pasaron, y Dios no tomó en poco la fornicación. Y fíjense que acá estaba ligada con la idolatría. Es muy común todo esto, como se ve en la historia. Ahora, cuando vemos acá en el versículo 8, y cayeron, de capítulo 10 de 1 Corintios, dice, y cayeron en un día 23.000. Y el pasaje que leímos dice 24.000. Entonces hay dos números completamente distintos, y en los originales se transmite de esa misma manera, ¿sí? 24.000 en un lado y 23.000 en el otro. O sea, no es un problema de traducción, sino que tiene que ver por otro lado. Hay tres opciones en cuanto a esta diferencia de por qué Pablo cita esto. Una se menciona de que justamente Pablo leía de algún manuscrito, de algo que estuvo mal, quizás lo pasaron mal, lo copiaron mal, algo muy dudoso, porque era muy estricto en cómo transcribían toda la ley, todos los mandamientos y demás, pero bueno, es una opción como que se plantea, que por eso lo pasó así. Y lo que por ahí más tiene que ver es que Pablo estaba citando algo de memoria, ¿sí? Recuerden que no era muy común, como nosotros tenemos hoy,
citamos una cita bíblica, está en tal lado, eran rollos. Eran rollos que, por eso se citaba al profeta Isaías, al profeta Joel. Andá a saber dónde lo dijo Isaías, andá a saber dónde lo dijo Joel. Entonces no era algo tan común de encontrar. Y es muy probable, insisto en esto, probable, porque no podemos saberlo, con ciencia cierta, que Pablo lo haya citado de memoria y haya errado en ese número, ¿sí? Pero eso no cambia de ninguna manera los eventos, ¿sí? No lo cambia, no cambia de que el objetivo es que no demos rienda suelta a nuestros deseos, ¿sí?, carnales, y que vayamos detrás de eso, que no nos impacientemos, que no actuemos de esa manera. Eso sigue estando claro en el pasaje. Y que si actuamos detrás de nuestros deseos inmorales y si damos rienda suelta a todo esto, Dios va a actuar. Claro que a veces actúa en tiempos diferentes y no como uno le gustaría ver en algunos casos, cuando hay tales casos, tales cosas que pasan, uno dice, bueno, que pase tal cosa, como dirían los discípulos en su inmadurez, que caiga fuego del cielo y los consuma, ¿sí? No, Dios obra y Dios trabaja, ¿sí? Y Dios, todo eso que va pasando, aunque parece que Dios no está interviniendo, Dios no está obrando, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, Dios sigue siendo glorificado a pesar de. Versículo 9, ¿sí? Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahí en Números 21 tenemos este relato donde ya Dios le había dado una victoria muy importante. Dios le había dado una posibilidad de vencer a unos pueblos que estaban ahí alrededor, que estaban conquistando la tierra de Canaán. Y ellos le piden, Señor, danos la victoria con estos pueblos y demás. Y Dios le da la victoria. Y después de semejante victoria que le da y que Dios obró y que los usó y todo eso, ¿sí? Versículo 4, Números 21:4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Salieron todos contentos de lo que Dios había hecho, estaban todos muy animados, y mientras iban caminando ese ánimo iba descendiendo, y de pronto se desanimó. Ya está. ¿Vieron cuando la rueda se viene desinflando, vas manejando y de pronto ya no va más? Y ya cuando en la delantera se te va el volante para... Listo, ¿no quiere más? Bueno, eso le pasó al pueblo. Venían animados de la victoria que Dios le había dado, una respuesta a oración, Dios había obrado, y después de eso se desanimó el pueblo. Andá a saber qué lo desanimó. El cansancio, un poco el sol, otra vez caminando por el desierto. Vaya a saber uno por qué se desanimó, pero se desanimó. ¿Vieron que a veces uno se levanta así de malas y no sabe por qué? Lo peor es que comienza a contagiar a otro y comienza a contestarle mal a otro y es algo contagioso, ¿no? Y se va contagiando y aunque el otro estaba bien, el otro le contestó mal, lo miró con cara de perro y de pronto estaba ahí, lo contestó mal, le levantó la voz y se comenzaron ahí a un ambiente y todo el pueblo se contagió, se desanimó. Y versículo 5, ya se levantó todo ese desánimo y claro, se manifiesta en esto que vemos en el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Claro, ¿sí? Cuando se desanimó el pueblo, en vez de buscar a Dios y comenzar a corregir eso y decir, bueno, le estuve errando, estuve mal, la verdad que esto de Dios no tiene nada que ver, soy yo que estoy mal, que me levanté mal o que me cayó mal lo que el otro me dijo, Señor, perdón porque pequé en mi corazón y comenzar a subir el ánimo. No, siguieron y claro, se contagiaron
y ya se quejaron contra Dios, contra el líder ahí, todo. Y Dios nuevamente tiene que intervenir ahí y envía serpientes que aparecen como las plagas, de forma milagrosa, y comienza a morir mucha gente. Entonces, claro, cuando se encuentra otra vez el pueblo con las consecuencias, es muy parecido a nosotros. Cuando nos van mal las cosas, ¿qué hacemos? Miramos hacia arriba y levantamos la mirada, y eso fue lo que hizo el pueblo. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Yo miro esto y se me viene inevitablemente el pasaje de primera de Timoteo capítulo 3, cuando se habla de los requisitos del obispo, que es necesario que el obispo sea sobrio. Imagínate, todo este pueblo comienza a quejarse contra Moisés y contra Dios, y se la agarran con Moisés, porque el que lo tienen ahí, que lo ven, se la agarran con Moisés. Ligó todas Moisés. ¿Sí? Dios manda, interviene, Moisés no tiene nada que ver ahí, y de pronto viene todo el pueblo. Perdón, Moisés, le erramos, tenías razón, perdón, también pecamos contra Jehová. Y también, ya que estás, si podés orar por nosotros y podés intervenir, nos podés ayudar, nos podés socorrer con una oración, porque Dios te escucha y va a intervenir. Fíjense también cómo Dios obra, ¿no? Porque tiene que obrar en el corazón de Moisés también acá. Porque Moisés para orar por ellos ¿qué tenía que hacer? Pregunto a los presentes, ¿qué tenía que hacer Moisés? Para orar por ellos, ¿qué debía hacer? Si todos habían hablado mal de él. Tenía que perdonarlos. Porque todos se habían quejado en contra de él. Todos. Decime si no te hiere que alguien diga algo tuyo. Ahora, no fueron 2 o 3. No fue un grupito de 10. Fue mucho pueblo el que se quejó en contra de Moisés. O sea, si vos mirás los sentimientos y las emociones de Moisés, vas a ver un hombre que no es que decían algo de él y no iba a sentir nada. Si mirás a Moisés, imagínate, bueno, era un ser humano como vos y yo. Bueno, y después tuvo que orar por ellos. Por eso uno de los requisitos para el liderazgo de la iglesia es que sea sobrio, que no se deje controlar por las emociones, por los sentimientos, y porque va a sufrir muchísimos ataques. Muchos ataques va a sufrir. Y tiene que perdonarlos y tiene que ayudarlos. Y tiene que hacer lo que hizo Moisés. Así que a pesar de todo lo que el pueblo pecaba, Dios siempre iba trabajando en los que le eran fieles. Siempre. ¿Ven que Dios siempre estuvo trabajando? Dios siempre estuvo preparando. No, pero es injusto. Todo lo que vos quieras decir, decilo, pensalo. Sin embargo, es la forma en que Dios usa para trabajar en nuestro corazón y ver lo pecadores que somos nosotros. Porque lo más normal es no querer orar por ellos. No, muéranse todos ahí si todos hablan mal de mí. Dios siempre trabaja en aquellos que quieren agradarle. Siempre lo va a hacer. Y siempre les va a tocar pagar por los platos rotos, aunque no los haya roto. Funciona así y Dios trabaja siempre de esa manera. Y vemos acá que después de ahí oró por ellos y hizo una serpiente, y aquellos del pueblo que miraban a esa serpiente, ahora decía, bueno, oraron, ¿sí? Pidieron perdón, pero esta no se la voy a hacer fácil. Ahora, cada vez que sean mordidos, no les saco las serpientes, las dejo ahí. Quiero ver que siguen creyendo en mí. Miren ahí. No te saco de esa situación difícil. Te dejo ahí todavía para que aprendas. Y mires esa serpiente de bronce con fe.
creyendo que mirándolo eso, va a ser librado de ese veneno mortal. Ya después hubo que lidiar con las consecuencias. Muy bien, sigue el versículo 10, ¿sí? Dice, 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sí? Números 16 nos va a citar justamente este relato, ¿sí? de murmuración, y yo se los voy a leer, versículo 41, y tiene varios versículos más. Número 16, 41 dice, justamente, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerto al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube de Jehová había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Había pasado una situación, versículos anteriores, donde tienen que intervenir Moisés y van a dar muerte, van a decretar muerte. Algunos del pueblo que se acercaron a hacer algo que no debían hacer, y entonces le echaron la culpa y dice, ustedes son los que están matando, ustedes están disciplinando al pueblo, ustedes lo están haciendo, no es Dios que está obrando, son ustedes. Y se la agarraron con los hombres ahí. Y es así que ellos comienzan a murmurar. Y fíjense que la murmuración no es un pecadito como que no tiene importancia. El hablar mal de está en la misma lista de la fornicación, idolatría, y es digna de muerte en el Antiguo Testamento. Y el pueblo debía entender de que Él los había consagrado para que sean santos a Jehová. Así que la murmuración, que puede ser tomada como, pero ¿quién se va a ofender por eso que dije? Y se toma en poco eso, primero habla mal y después se achica esa frase como, no, pero no fue así, no quise decir eso, no, lo que pasa es que es un chiste, no te aguantás nada vos, siempre tan sensible, tan bla, bla, bla. Y se toma muy en serio por la Escritura. Y acá dice, no seamos como ellos. Cuando comienzan a murmurar, comienzan a ver que la presencia de Jehová está sobre el tabernáculo, entendieron de que Dios no les gustó eso que estaban haciendo y enseguida fueron a buscar auxilio. Ya no esperaron de que interviniera. Porque ya se vieron de que le habían errado. Ya habían pasado varios eventos de murmuración y otra vez murmuran. A este pueblo que no aprendía más, continuamente estaba murmurando. Así que murieron a pesar de eso por el destructor. Así que lo que vemos acá nosotros es que tenemos que tomar lecciones. No podemos tomar en poco las palabras que decimos de otro. No podamos dar rienda suelta a nuestra lengua. Porque cuando damos eso, ¿sí?, nos estamos olvidando de que Dios eso no le agrada, que es un obstáculo, que Dios no va a bendecir tu vida y que debes confesar esos pecados y que debes apartarte de ellos y hablar toda palabra que sea de edificación a fin de que cada oyente pueda dar gracias a Dios por tus palabras y que es una bendición escuchar y sentarme a hablar con vos y tomar un mate con vos y todo. ¿Por qué? Porque cada cosa que hablamos es una bendición. Sí, es lindo y disfruto y quiero seguir compartiendo y no me quiero ir de acá porque la paso muy bien. Y como dirían los apóstoles cuando los que estaban ahí dentro del grupo, Pedro, Jacobo y Juan, que estaban con el Señor y que vieron justamente la transfiguración, y si hagamos una enramada acá, o sea, enseguida nos quedamos acá, no nos vayamos porque la estamos pasando tan lindo. Y debemos aprender de no murmurar como ellos. Ellos tuvieron consecuencias. Aprendamos de la historia. No cometamos los mismos errores. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Para poner en la mente a nosotros. Esa palabra amonestar es poner en la mente esto que pasó. Que lo tengas presente. Que entre y se quede ahí.
a quienes han alcanzado los fines de los siglos, sea nosotros, la iglesia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquella persona que solamente vive una ilusión de cristianismo, aquella persona que su tiempo de oración es tan frágil, que su tiempo con la palabra es muy fugaz, y que lo hace cuando puede y si quiere, y ni medita en ella, ni la memoriza, ni le dedica tiempo de calidad. ¿Sabes lo que pasa? Solo piensa que está firme. Tenga cuidado porque puede caer como ellos. Tenga cuidado. Toda esa persona que vive una vida cristiana superficial, tenga cuidado porque puede caer como ellos. Y pueden tener ese mismo final. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Observen ustedes acá. Pablo está citando un montón de eventos que pasó este pueblo durante el desierto. Y no murió todo el pueblo, ¿sí? En el mismo momento. Fueron muriendo parte de ellos que no le habían creído a Dios. Y fueron muriendo por turnos, ¿sí? En cada pecado, en cada posibilidad de pecar, había una salida. Y la historia muestra de que hubo siempre un grupo dentro del pueblo que no cayó en eso. Porque siempre hubo salida. Solo que ellos que pecaron no la optaron. No eligieron la salida. Prefirieron pecar. Y hay algunos que dicen, no, yo nunca voy a fornicar, no, yo nunca voy a murmurar, yo nunca, mirá, tené cuidado. Porque en el momento que tu cristianismo se vuelva frágil, podés hacer lo mismo que ellos. Podés caer. Pero recordá que nada que vos pases es más fuerte y más poderoso que las herramientas que Dios te da para tener la salida, la victoria, la obediencia de la palabra. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida, recordá. Dios va a probarte. Dios va a probarte. Y siempre cuando Dios te está probando hay una salida. Y siempre en esa salida está Él. Y es una exhortación para que nosotros podamos aprender y mirar la historia y tomar lecciones de ella. Así que les invito a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos has dejado toda tu palabra para amonestarnos, para que podamos tener en la mente todas estas historias que han sido verídicas, que han sido reales y que han mostrado diferentes aspectos de tu santidad. Y que cuando el pueblo tuyo en el Antiguo Testamento fue detrás de los deseos de su malvado corazón, pagaron un alto precio. Y también afectaron a muchos con sus pecados. Siempre afectaron a los que te honraron, los que te amaron, los que quisieron agradarte. Y gracias porque has dejado ejemplo de cómo a pesar de todo has obrado y sido glorificado y has trabajado en aquellos que han decidido agradarte a ti, Señor. Y asimismo hoy podemos tomar lecciones y entender la vida cristiana de esta manera y entender de que hay personas que van a pecar a nuestro alrededor, que van a afectarnos, pero que jamás, de ninguna manera, todo lo que ellos hagan va a condicionar que nosotros podamos agradarte. Siempre nos va a dar, juntamente con la prueba, la salida. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.